Hola, ¿qué tal estás? El pasado 8 de noviembre, el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos emitía un documento de confirmación que venía a dar validez universal a ciertas variaciones de la liturgia católica para adaptarla a las particularidades de los pueblos originarios de México. Entre los textos que emergieron del Concilio Vaticano II se encuentra la Constitución Sacrosanctum Concilium. En su primer párrafo indica que el concilio se propone acrecentar la vida cristiana de los fieles, adaptar las instituciones a las necesidades de cada tiempo, promover todo lo que pudiera contribuir a la unión de los seguidores de Jesús y fortalecer todo aquello que invite a las personas al interior de la Iglesia. La validación por parte del Vaticano de las adaptaciones litúrgicas para los pueblos originarios de México se apoya en esas mismas aspiraciones y no supone en ningún caso la existencia de un rito paralelo o de una iglesia escindida. Hoy vamos a hablar sobre ello y exploraremos algunos elementos transversales que cruzan toda esta información. Quédate conmigo este ratito y veamos hasta dónde podemos llegar. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 180º episodio. El podcast de Vida Nueva. Por ponernos en contexto, el cardenal Arthur Roche firmaba el 8 de noviembre un documento del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en el cual se concedía la confirmación de la traducción a lengua tzeltal de varios textos relacionados con la liturgia, así como también otorgaba el reconocimiento a algunas adaptaciones presentadas por la diócesis de San Cristóbal de las Casas en el ordinario de la misa para algunos pueblos originarios de México. En la carta que acompaña a dicha confirmación y reconocimiento, el cardenal Roche pide que se indique qué otras variantes se quiere incluir en las adaptaciones para que éstas se extiendan a todas las etnias indígenas de México. Y el resto del documento contiene las variaciones que han sido reconocidas como compatibles con la liturgia católica. Las reacciones han sido muy diversas, como cualquiera que tenga que ver con todo lo que arraiga en lo profundo del corazón. De un lado tenemos la comprensible alegría de los pueblos originarios de México por lo que este hecho tiene de visibilización, entre otros motivos. Por otra parte, algunos medios de comunicación han expresado su descontento al entender tal reconocimiento como un gesto que favorece al paganismo frente a la penalización de las formas antiguas. Y algunas redes sociales también se han hecho eco de este malestar. Desde este punto de vista, algunos fieles católicos creen que el reconocimiento otorgado por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos no es otra cosa que una memez, un sinsentido que introduce elementos paganos a una liturgia que se veía como inmutable antes del Concilio Vaticano II. Hace cosa de unos 20 años, el sacerdote Eleazar López Hernández, experto en teología indígena, se expresaba de este modo en un encuentro ecuménico latinoamericano de teología india que se celebró en Paraguay. Decía: la población indígena americana y la mundial ni siquiera ha sido contada con veracidad. Los hacedores de censos no saben con qué criterios definir quién es indígena y quién no lo es. A menudo prevalecen estereotipos que nos equiparan con indigentes y, en consecuencia, fácilmente reducen u ocultan deliberadamente nuestro número y porcentaje. En varios países de América se ha afirmado incluso que gracias a Dios ya no hay indígenas, porque al escolarizarse, al hablar la lengua nacional y al migrar a las ciudades, nuestra gente se hace invisible para las estadísticas oficiales. Quizás algo del rechazo que el reconocimiento por parte del Dicasterio para el Culto Divino hacia estas adaptaciones ha recibido encuentre fundamentación en este hecho que decía Eleazar López en 2002. La creencia de que en el mundo no existe otra cosmovisión válida más allá de la que se conoció en la infancia. La visión eurocéntrica del mundo y específicamente romanocéntrica de la Iglesia ha impedido durante siglos el diálogo con otras culturas.
Y por aclarar esto que digo, nos viene bien echar mano de un ejemplo cotidiano. Hoy día se producen más contenidos audiovisuales que en la historia pasada. La gente consume muchas películas y series, pero estas han ido reduciendo su carga de moralidad o sus planteamientos éticos para convertirse en puro entretenimiento neutro que resulte fácil de consumir. De forma paralela, en el universo editorial se publican más libros que nunca. La gente lee mucho, pero hay una tendencia al alza de consumir los textos como bienes que caducan, siendo sustituidos por el siguiente título a devorar. En concordancia, la profundidad de las historias debe necesariamente verse reducida para que no requiera de un gran esfuerzo. En los juegos de mesa, lo mismo. Deben poder explicarse en 3 minutos y ser jugados en menos de 1 hora para la aceptación masiva. Quizás parezca que todo esto no tiene nada que ver, pero ya llegamos. Pensemos ahora en los viajes, en la movilidad humana que no es forzada. Hoy día es muy fácil amanecer en un sitio y anochecer en otra punta del planeta. Hay paquetes vacacionales y peregrinaciones a incontables destinos. El turismo se consume, pero lo mismo que decía con esas otras cosas industrializadas, tal consumo se reduce a lo que sea fácil de entender y para ello se simplifica la complejidad de toda cultura. Toda aquella persona que viva en una determinada región se convierte en algo homogeneizado. A lo sumo, con alguna variante exótica. Es la versión disneyficada del mundo. Ves la película de Encanto y llegas a creer que toda Colombia es así. Lloras un rato con la película de Coco e interiorizas que representa a todos los rincones de México. Y ahora, reconectamos con el tema de hoy. El rechazo al reconocimiento otorgado por el Dicasterio para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos podría estar relacionado con esa industrialización de lo ajeno. Desde una perspectiva simplista y simplificadora, los pueblos originarios son susceptibles de recibir la ayuda de la Iglesia para mitigar los efectos de la pobreza material, al mismo tiempo que se les impide contribuir con sus propias cosmovisiones al enriquecimiento de la tradición católica. Se venden sus productos en el mercadillo solidario, mientras se silencian sus voces para que no molesten porque se considera atentan contra los cimientos de la catolicidad. Se viaja mucho, pero se conoce poco. Y aplicado al campo filosófico, a imitación de Manuel Kant, se pretende razonar sin salir de casa, sin ver mundo. En ese caso, se piensa mucho, pero se entiende poco. Veamos un par de las adaptaciones que el cardenal Roche reconocía y firmaba como compatibles con la liturgia católica. Los diferentes puntos comienzan hablando sobre la figura de el principal, una persona que goza de la autoridad moral entre la comunidad. Dado que es quien guía y da consejos sobre la vida de fe, se le considera como un guía espiritual. Bien, pues después del saludo, el principal, ya sea hombre o mujer, puede realizar una oración guiada. Si no se produce al comienzo, también puede hacerse durante la oración de los fieles o después de la comunión. Y otra adaptación tiene que ver con la incensación. El número 402 indica que el incienso puede usarse a voluntad en cualquier forma de misa. Especifica la forma de manejarlo y cómo realizar la incensación. En el texto habla de incensar la cruz y el altar al comienzo de la misa, de incensar el libro del Evangeliario antes de la proclamación del Evangelio, y también indica la incensación de las ofrendas. La clave aquí, y que ha herido algunas sensibilidades, reside en que son las mujeres las encargadas de realizar esta tarea. Rodrigo Aguiar, el obispo de San Cristóbal de las Casas, que es desde donde han partido todas estas modificaciones, le dice a Vida Nueva que este hecho no es una reivindicación feminista, sino que es algo tradicional en estos pueblos originarios. Son ellas ordinariamente quienes inciensan en las oraciones tradicionales. Y compartía Aguiar también con la revista que los pueblos indígenas no quieren ser independientes o autónomos, pero sí autóctonos. Lo que estas adaptaciones facilitan son la posibilidad de ser indígena católico.
Hablábamos antes del sacerdote Eleazar López Hernández, quien en el pasado tuvo algunos desencuentros con la antigua Congregación para la Doctrina de la Fe por sus postulados sobre teología indígena. En una entrevista que apareció en la revista Cartaginesia del segundo semestre del año pasado, Eleazar López exponía el lugar ocupado por las mujeres en las tradiciones culturales de estos pueblos originarios. Él afirma que las teologías indias no están marcadas intrínsecamente por el machismo o el androcentrismo, que la mujer, como concepto abstracto, es la principal cuidadora y transmisora del alma del pueblo a las nuevas generaciones, y que en la teología india, en Dios siempre confluye lo masculino y lo femenino. Y claro, en ese sentido, cuando toda nuestra concepción de lo católico se fundamenta en la centralidad europea y occidental, y todas nuestras referencias son varones blancos europeos y de familia acomodada, caemos fácilmente en aquel error cometido por San Agustín al afirmar que lo femenino no puede estar en Dios porque la mujer es imperfecta al moverse por los sentimientos y no por la razón. Y si además añadimos ese pensamiento de que los indígenas dejan de existir cuando aprenden la lengua del lugar, ya tenemos el cóctel completo para afirmar que el reconocimiento de otras formas de expresión litúrgica diferentes de la romana son una memez. Además de esta luz verde a la inculturación de la misa según la mirada de los pueblos originarios de México, esta semana el número de Vida Nueva viene con otra mucha información. Se recoge el primer discurso de Luis Argüello al frente del episcopado español, donde habló, entre otras cosas, sobre el rédito político que se está tratando de buscar a partir de la catástrofe provocada por la Dana en España. También se profundiza en el reconocimiento a Francisco por parte de Save the Kids en relación a la protección de víctimas de abusos y de la comida del pontífice junto a 1.400 personas excluidas. Para no perderte información como esta, considera ahora suscribirte para recibir 47 números al año. Si quieres saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Resulta interesante que en el número de Vida Nueva de esta semana venga precisamente un pliego dedicado a la teología de la liberación. El doctor Jesús Martínez Gordo reflexiona acerca de ello a propósito del mes y poco que ha transcurrido desde el fallecimiento de Gustavo Gutiérrez, preguntándose qué queda de la teología de la liberación. Digo que resulta interesante porque la teología indígena ha sido acusada una y otra vez de ser una teología de la liberación enmascarada. Le achacan el uso del método marxista para el análisis de la realidad. Y al respecto de eso, Eleazar López decía en la revista Cartaginesia que la teología india no nace a partir de la teología de la liberación, sino que existe desde antes. En concreto, desde el mismo origen de estos pueblos, puesto que es la teología que dio sentido y acompañó su historia milenaria y se convirtió en teología de resistencia durante los últimos 500 años, en los que se ha tratado de borrar su identidad. Regresando a las adaptaciones que han recibido el reconocimiento del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, estas se refieren a los pueblos Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal y Zoque. Sin embargo, dado que hay muchos más pueblos originarios en todo México, la previsión de futuro es ampliar las modificaciones para que ninguna cultura ancestral pueda verse excluida. Ahora, como decíamos en la primera mitad del episodio, existe una cierta dificultad en una parte del pueblo de Dios para llegar a entender e interiorizar la necesidad de estas adaptaciones que venimos comentando, o de otras que se pudieran producir más adelante aquí o en otro lugar. De hecho, el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas expresa en Vida Nueva su propia dificultad para realizar esta interiorización. Dice: «No niego que muchas veces me ha costado entrar en la cultura de los pueblos originarios, pero ahora le doy gracias a Dios por este regalo que me ha concedido. Le pido además que me guíe con su espíritu para conocer y amar más y más a estos pueblos originarios y su cultura, incluida su religiosidad y su liturgia tan rica y expresiva». El
fallecido Eduardo Galeano, autor que asumo que conoces, publicó en 2012 un libro titulado Los hijos de los días. En él aparece un texto que habla sobre Carlos y Gudrun Lenkersdorf, originarios de Alemania. Decía el escritor que la pareja había llegado a México en 1973 y que se adentraron en el mundo maya. En concreto, se integraron en comunidades tojolabal. Escribía lo siguiente: se presentaron diciendo: venimos a aprender. Los indígenas callaron. Al rato, alguno explicó el silencio. Es la primera vez que alguien nos dice eso. Y aprendiendo se quedaron allí, Gudrun y Carlos, durante años de años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe, y soy mirado por todo lo que miro. Y aprendieron a saludar así: yo soy otro tú eres otro yo. Carlos Lenkersdorf, en efecto, fue un filósofo, lingüista y teólogo alemán que convivió durante muchos años con comunidades tojolabal. Su obra Filosofar en clave tojolabal comienza así: en primer lugar, expreso el profundo agradecimiento a muchos tojolabales que me educaron, me enseñaron su lengua, su cultura y su cosmovisión tan humana. Sus enseñanzas provienen del México profundo y significan un aporte a la sociedad dominante, en particular a los políticos, que hasta la fecha no han entendido a los tojolabales ni a los demás pueblos indios. Todavía hay esperanza que aprendan, no me resigno. Esto también es enseñanza tojolabal. En ese trabajo, Lenkersdorf incluyó varios poemas de este pueblo. Uno de ellos, llamado Nuestra Historia, dice así: les contaremos la historia nuestra, cómo vivimos en esta zona. Nosotros somos tojolabales. Hoy aprendemos a escribir. Los otros piensan que no sirve nada nuestro idioma que no se escribe, pero nosotros ya aprendemos a corregir la falta esa. Fíjense bien, hermanos todos, nos llaman indios aquellos ricos, no nos respetan ni nos aprecian, pero nosotros nada decimos. Es necesario que nos juntemos y platiquemos lo que haremos, por qué nos toca ser explotados y no es justo como nos tratan. Aprenderemos nuestra tarea, no solo ellos son los que saben. Aquí decimos nuestra palabra, ya no es justo como estamos, pues ellos mismos están diciendo, qué feos son los indios todos. Ya no es justo lo que dicen, ni es verdad que son muy sabios, porque pensar sabemos todos. Pero la falta es la nuestra porque no nos ayudamos. Por ello hacen lo que quieren. Nos tratan mal, es la verdad. Sobremanera nos explotan. Por eso estamos aprendiendo cómo vivimos todos nosotros, y la mentira no la queremos. Poco a poco aprenderemos. El día de hoy ya aprendemos a escribir la lengua nuestra. Qué novedad el aprender nuestro idioma por nosotros. Ya se acabó el cuento nuestro, y no sabemos qué les parece. En los episodios de este podcast 134 y 158 de enero y junio de este año, estuvimos hablando sobre inteligencia artificial. Si lo recuerdas, mencionábamos que uno de los sesgos de la inteligencia artificial pasaba por ignorar a las miles de lenguas no escritas que existen en el planeta, y por tanto de dejar de lado toda la cultura relacionada con ellas a la hora de elaborar sus respuestas. Bien, pues este poema tojolabal menciona ese mismo hecho desde su propia perspectiva. Los otros piensan que no sirve nada nuestro idioma que no se escribe. En general, ampliando horizontes, podríamos llegar a comparar el rechazo hacia los pueblos indígenas con la diseminación del pueblo gitano por varios países en su desplazamiento desde India a través del continente europeo. Al poco de llegar a los diferentes lugares, enseguida obtuvieron antipatía por parte de la Iglesia. Su apariencia y comportamiento se describían como repulsivos, y en su momento fueron publicadas muchas normas y prohibiciones para evitar el contacto con este pueblo, sobre todo con sus mujeres. Fíjate que en España, a mediados del siglo XVIII, incluso se organizó una redada masiva por todo el país con el fin de erradicar a los gitanos. Y la Iglesia estuvo implicada en todo ello.
Al mismo tiempo, no obstante, hay evidencia de que desde el siglo XVI algunos sacerdotes y monjes se relacionaron con el pueblo gitano con un corazón abierto. San Felipe Neri y San José de Calasanz se implicaron en su evangelización, e incluso hubo una congregación que se fundó para su servicio. Fíjate que hacia el año 1600 el jesuita Luigi Lanuccia gestionó una organización de apoyo para gitanos, y en 1680 recibieron su propio templo, la iglesia de Santa María que va a Egipto, en Palermo. Bueno, pues esa doble identidad de una iglesia que rechaza lo que no comprende y al mismo tiempo lo acoge y lo cuida, parece que forma parte de la idiosincrasia católica. Las etnias celtal, tzotzil, chol, tojolabal, zoque y otras muchas, tanto de México como de otros lugares del planeta, tienen una cosmovisión heredada que podría aportar matices positivos a la tradición de la Iglesia. Ante ello, hay fieles a quienes preocupa, por ejemplo, que se pueda orar orientándose hacia los 4 puntos cardinales, por entender que así se reza a deidades ancestrales, o que el uso de cierta simbología pueda estar desplazando la centralidad de Jesús. Al mismo tiempo, no se levanta el mismo grito al cielo cuando en un templo europeo dedicado, por ejemplo, a un ángel, a un santo o a una advocación mariana, la cruz no es más que un añadido al cuerpo principal o incluso ésta se encuentra desplazada en un costado. En estos casos, la centralidad cristiana se relativiza sin que a nadie se le despeine ni una sola cana. Este reconocimiento que venimos comentando no implica, por supuesto, renunciar a lo esencial del mensaje de la salvación. Se parece bastante, sin ser lo mismo, a cuando un vástago prefiere que sea el padre o la madre quien le lea un cuento, porque aprecia el uso de voces o efectos especiales en el relato, o por el contrario, porque necesita de una narración apoyada en otros aspectos. La historia es la misma, cambia el matiz. Luis Jiménez, misionero en Tanzania primero y México después, le dice a Vida Nueva que la renovación y adaptación litúrgica no es solo algo externo y folclórico. Se trata de ayudar a vivir con mayor intensidad la fe y la esperanza que un pueblo pone en Dios. Las indicaciones del Papa deben ayudarnos a incrementar nuestra creatividad, poniendo nuestro empeño, más que en la novedad y lo externo, en la búsqueda de una liturgia mejor vivida, mejor participada y mejor reflejo de la fe de un pueblo creyente. Donde hay signos y símbolos que ellos ni conocen ni entienden, la liturgia no consigue su objetivo. En cambio, cuando un misionero ayuda a que se valore la riqueza cultural y se mete dentro y participa, sintiéndose uno de ellos, hablando su propio idioma y dialectos, respetando y valorando lo más preciado por ellos, entonces sí que la misión, junto al anuncio y el testimonio, se hace más creíble y la adoración al único Dios se hace más personal y auténtica. Sin embargo, desde la perspectiva de quien lo reflexiona todo desde la autorreferencialidad, cualquier cambio no resulta otra cosa que folclore. En el poema Tojolabal que leía antes, queda reflejado en esta frase: «Fíjense bien, hermanos todos, nos llaman indios aquellos ricos, no nos respetan ni nos aprecian, pero a nosotros nada decimos». Es la mentalidad colonizadora que todavía no ha conseguido erradicar la Iglesia. Recuerda que en la época de la expansión colonial era común que al llegar a un lugar éste se renombrara según los estándares europeos. Desde ese punto de vista, quien llega de fuera es quien define a los que vivían allí desde mucho antes. De haber escuchado el relato autóctono desde el principio, quizás nunca habría llegado esta confirmación por parte del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Tal vez la liturgia se habría desarrollado con tales matices lo mismo que en otras partes. Los tzotziles se llaman a sí mismos Batzilwinikotik, que se puede traducir como hombres verdaderos, mientras que los celtales utilizan Winik Atel, hombres trabajadores. Y el idioma de ambos es el Batzilkop, la lengua verdadera. Y allá que llegó otra gente pensando lo mismo sobre su propia cultura,
Los hombres verdaderos, la lengua verdadera, los hombres trabajadores. La invisibilización de los pueblos originarios se gestó desde la misma fundación de los estados, lo que encuentra su reflejo hoy día también en el campo educativo y no solo en el seno de la Iglesia. Vamos a tratar de aglutinar todas estas ideas regresando a 1974. En ese año se celebró en San Cristóbal de las Casas el primer Congreso Indígena. Los pueblos Tzotzil, Tzeltal, Tojolabal y Chol compusieron una canción para dicho congreso cuya letra dice así: Tzotzil, Tzeltal, Tojolabal, Chol, Tzotzil, Tzeltal, Tojolabal, Chol. Caminaremos con un corazón. Alcanzaremos la liberación en todo el mundo. Así será, y en toda la tierra también se dará. Fíjate, caminar con un corazón es la esencia de la sinodalidad. Alcanzar la liberación en todo el mundo es un eco de la aspiración católica. Y sin embargo, todavía hay una parte del pueblo de Dios que preferiría mantener a los pueblos originarios en silencio, aprendiendo las rectas costumbres y borrándolos de la existencia. La información eclesial de esta semana viene con algunos temas interesantes. Leemos en la versión digital de Vida Nueva acerca del peligro que corre el sistema de pensiones en el Vaticano, así como también de la preocupación del Papa Francisco sobre la visión demasiado angelical de la Iglesia que tienen algunas personas cuando estudian la historia de la misma. Por supuesto, hay muchos otros titulares, pero no voy a hacer yo todo el trabajo. Puedes estar al tanto de la actualidad eclesial si visitas vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. Hemos basculado durante estos minutos alrededor de la oposición que ha encontrado el reconocimiento por parte del Dicasterio para el Culto Divino de algunas modificaciones litúrgicas adaptadas a varios pueblos originarios de México, que viene con la perspectiva futura de ampliarlas para el resto. He intentado que esto no se convirtiera en uno de esos juegos deformados del tú más, donde se muestran las miserias de quien piensa distinto sin mirar el defecto propio. Básicamente me he concentrado en señalar un hecho muy básico, que el ser humano teme aquello que no conoce y trata de destruir aquello que teme. Ahora, ya para terminar por hoy, me parece apropiado sacar a relucir uno de los poemas del pueblo tojolabal que analizaba Carlos Reckensdorf en su texto Filosofar en clave tojolabal. Dice así: escuchen mi palabra, del corazón nació, los meros ignorantes son ellos, de verdad. En este mundo, digo, iguales son los cuerpos hermanos. Somos todos de una humanidad. Hay blancos y morenos, bambaras, chinos, indios. Hermanos somos todos de una humanidad. Por ello, ya nosotros debemos aprender la lengua que es de ellos. Que nos respeten ya. También les toca a ellos el mismo aprender la lengua que es la nuestra. Hermanos, pues, seremos. Me despido. Muchas gracias por haberte quedado conmigo todo este rato. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.